Sean bienvenidos al curso de contabilidad para no contadores. Todo lo que tu contador no te dice y que no sabes que debes preguntarle. Mi nombre es Alicia Campos Almodóvar y hago este curso, un curso gratuito, con la intención de apoyar a todos los profesionistas y empresarios que están iniciando sus negocios o que ya tienen tiempo con él y abran los ojos sobre muchas cosas que no nos damos cuenta. Esto lo hago porque me han llegado muchas personas a consulta conmigo, ¿sí? Y me doy cuenta que tienen un gran desconocimiento y que sus contadores nunca les han dicho muchas cosas que ellos deberían de saber. Entonces, precisamente en aras de tratar de informarlos y tratar de apoyar, es que hacemos este esfuerzo. Bueno, empecemos con un poquito de conceptos. La contabilidad es un sistema de control y registro de todas las operaciones económicas de una entidad. Muy cierto. La contabilidad como disciplina sí registra y controla todas las operaciones económicas y financieras de la entidad. Todo relacionado con la parte financiera, desde el registro de las operaciones y cuál es el producto final, unos reportes financieros que se llaman estados financieros. ¿Por qué hacemos la contabilidad? Aquí nos dice 3 ideas, pero hay muchas más. La contabilidad es un lenguaje de negocios que proporciona el contador mediante los reportes llamados estados financieros. Es cierto, es un lenguaje de negocios. Es un lenguaje de negocios porque habla de activos, de pasivos y de capital. Habla de lo que tiene la empresa, de lo que debe la empresa. Habla de cómo debe la empresa registrar cada una de las operaciones que ustedes, empresarios, realizan día a día. Operaciones de compra, operaciones de venta, algunos contratos, algunos créditos que celebren. Todo eso se debe de registrar en contabilidad para obtener esos estados financieros. Y los estados financieros son muy importantes. Es indispensable que toda empresa lleve el proceso contable, pues aparte de ser obligatorio legal y fiscalmente, es la forma en que se puede detectar la situación financiera de la entidad. Esos estados financieros, que son esos reportes, aparte de que son obligatorios, como nos dice aquí, nos sirven para darnos cuenta de la situación financiera de la empresa, cómo está en cuestión de dinero, en cuestión de deudas, en cuestión de activos, cuánto le deben y cuánto debe, ¿sí? Y eso nos ayuda a prepararnos para el futuro. La contabilidad se hace por medio de un sistema de partida doble, donde dice que a todo evento le corresponde una causa. Toda operación se registra por el método de esta partida doble. La empresa, más que un edificio y que un trabajo, la empresa es una entidad con personalidad jurídica separada de sus dueños. Y esto es bien importante. Y no saben la cantidad de veces que me toca discutir esto con dueños de empresas que asumen que el dinero de la empresa se lo pueden gastar ellos en lo que ellos quieran. Y no es cierto. La empresa es una entidad legalmente diferente. Aquí nos dice con personalidad jurídica, así es, tiene personalidad jurídica diferente a la de sus accionistas, es una entidad diferente. No puedo suponer que es mi caja chica o que es de donde yo me voy a abastecer. No, la empresa es algo totalmente separado de mi bolsa, de mis finanzas. No los puedo mezclar. Financieramente está representada por los estados financieros y el valor de esta está dado por el valor de los bienes y derechos menos el valor de las deudas y obligaciones. Así es, la empresa vale lo que tiene menos lo que debe, básicamente. La empresa vale el capital, ¿sí? ¿Y el capital qué es? Lo que han aportado sus accionistas y lo que han ganado en utilidades en el transcurso del tiempo. Claro, hay muchísimos otros métodos de evaluación en los cuales tenemos que considerar el mercado que tiene la empresa, el producto, algunas patentes que tenga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que eso con el tiempo lo vamos a ir viendo y en cursos más avanzados. Pero básicamente la empresa vale por lo que tiene menos lo que debe. Y a eso le llamamos el valor de las aportaciones de los accionistas. Las leyes fiscales son bien importantes por lo que toca a los impuestos y a las obligaciones tributarias. Todas las empresas tienen obligaciones tributarias muy importantes y cada vez se hacen más duras y más complejas en este México en el que vivimos. Básicamente nos encargamos de 2 impuestos. El impuesto sobre la renta, que es el impuesto
que pagamos sobre las utilidades de la empresa, y el impuesto al valor agregado, que es el impuesto sobre las ventas y sobre algunas ventas. No todo lo que vendemos causa IVA, y va a depender de lo que venda cada empresa. Hay productos que no causan IVA, hay productos o servicios que sí causan IVA. El impuesto sobre la renta es un impuesto muy importante, ¿sí? Por eso es bien importante el cómo vamos a calcular las utilidades, ¿sí? Y eso es algo que un buen contador fiscalista siempre nos sabe decir, que es cómo nos debemos de planear para los gastos y los ingresos para no tener que pagar impuestos en exceso. Las leyes laborales, por lo que toca a las obligaciones laborales con los empleados. Hay muchas obligaciones laborales, obligaciones de seguridad social, obligaciones de reparto de utilidades, obligaciones de vacaciones, obligaciones de contratación y despido, etcétera, etcétera. Hay muchísimas obligaciones laborales muy importantes, y ahora se agregan otras obligaciones más en este año con la norma 035 de seguridad social, de la ley de trabajo, y esa es muy importante y va a impactar de forma muy importante a las empresas. Entonces necesitamos asesorarnos muy bien en esa parte. Las leyes civiles, por todo lo que concierne a los contratos, contratos de arrendamiento, contratos de compras, contratos de créditos, etcétera. Todo eso va dentro de las leyes civiles, y las leyes mercantiles en lo que se refiere a la sociedad y al manejo de sus accionistas, de sus acciones y de pagos de dividendos, ¿sí? Todo eso involucra lo que es la empresa. Bueno, ¿y ahora qué son esos estados financieros de esos que hemos estado hablando? Son reportes contables que representan la situación financiera y el resumen de operaciones de la empresa. Fíjense cómo lo puse aquí. Situación financiera y resumen de operaciones de la empresa. ¿Por qué es diferente? La situación financiera está dada a una fecha determinada, y eso se da en un estado que se llama estado de situación financiera, y el resumen de operaciones de la empresa, ¿sí? Se da de todo un periodo de tiempo y se da en otro reporte financiero llamado estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Vamos a platicar primero del estado de situación financiera o balance general, como se le conoce también por ahí. Muestra el estado de la empresa en una fecha determinada. Cuánto tiene, cuánto debe y cuánto es de los socios. Y lo maneja en 4 rubros. Presenta la información en 4 rubros importantes. Activos. Activos son los derechos y bienes de corto y largo plazo. Derechos y bienes, lo que tiene la empresa y a lo que tiene derecho. Cuando hablamos de derecho, cuentas por cobrar son un derecho, porque no tengo el dinero, pero tengo el derecho a cobrarlo, ¿sí? Cuando hice pagos de seguros por adelantado, por ejemplo, contraté la póliza a un año de un seguro, no lo he ejercido todo, nada más he ejercido una parte, ¿sí? Entonces, la parte que no he ejercido la tengo en activos. ¿Por qué? Porque es un derecho. Lo demás ya se hicieron gastos, porque ya pasó, ¿sí? Una patente, por ejemplo, si tengo que contratar una patente o derechos de autor de algo, ¿sí? Definitivamente son activos, son derechos, porque tengo derechos sobre algo, ¿sí? El pasivo. El pasivo son las deudas y obligaciones de corto y de largo plazo que tiene la empresa. Y aquí me refiero mucho al corto y al largo plazo, porque en ambos casos, en activo y pasivo, las vamos a separar de esta manera, del corto y del largo plazo. En pasivos, cuando hablamos de deudas, pues es muy fácil saber todo lo que debemos en créditos bancarios o en cualquier otra cosa. ¿Y obligaciones de qué se trata? Cuando hablamos de obligaciones, hablamos, a lo mejor no es un crédito, pero es una obligación que yo tengo. Imagínense que tengo ya empleados a punto de jubilarse y les tengo que pagar una jubilación, ¿sí? Les tengo que pagar una pensión, ¿sí? Entonces, pues ahí tengo un pasivo, una obligación muy fuerte, y la tengo que registrar dentro de mis deudas, porque a lo mejor todavía no la debo, pero la voy a deber en un ratito más. Entonces es importante que vaya marcando lo que poco a poco voy a ir debiendo, porque acuérdense que hablamos de deudas de obligaciones de corto y de largo plazo, ¿sí? No nada más de corto plazo. Y yo sé que algunos de ustedes me van a decir, bueno, esas obligaciones como las que mencioné ahorita, que es la pensión, las debe pagar el Seguro Social. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero si la empresa tiene algún plan contratado con los empleados de que también la empresa les va a dar algo, ahí es en esa parte donde se debe de colocar.
si es que existiera, ¿sí? Otra, cuando ya los empleados tienen mucho tiempo trabajando en la empresa, ¿sí? Es importante ir marcando en pasivos, ¿sí? Todas esas obligaciones que se van generando con ellos, para que en un momento que tengamos que liquidarlos, ¿sí? No vayamos a caer en la situación de que ni siquiera lo tenemos marcado como pasivo, o sea, no hemos juntado el dinero para, y entonces no tenemos con qué liquidarlos, ¿sí? Vamos a la situación del capital, que es el tercer rubro. Y en el capital se expresan las aportaciones y utilidades de los accionistas. El capital es la parte residual del activo menos el pasivo. Y en ese rubro se anotan todas las aportaciones y las utilidades de los accionistas obtenidas con esas aportaciones, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el capital es el valor básicamente de la empresa para los accionistas. Ahora vamos al segundo estado financiero, que se llama el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Este muestra el resumen de las operaciones de la empresa y con ello el resultado final de estas operaciones. ¿Y cuál es ese resultado final? La utilidad. ¿Cuáles son las operaciones de una empresa? Comprar, vender, ¿sí? Y la diferencia entre compra y venta termina siendo la utilidad. Claro, entre ellos hay muchos otros rubros que vamos a ver más adelante, pero básicamente de eso se trata. Ingresos menos costos y nos da la utilidad. Vamos a ver un ejemplo de lo que es un estado de situación financiera así simple. Es inventado totalmente, no es de ninguna empresa en especial, ¿sí? Y aquí nos viene marcando del lado izquierdo, ¿sí? Toda la parte de los activos, ¿sí? ¿Cuáles son los activos de la empresa? ¿Qué tiene la empresa? ¿Sí? La empresa tiene todo esto, tiene dinero, tiene cuentas por cobrar, tiene inventarios, tiene impuestos pagados por adelantado. Y estos son activos de corto plazo. ¿Por qué son de corto plazo? Porque estos los voy a convertir en efectivo en el corto plazo. Hay otros activos que son edificio, planta, maquinaria, equipo de transporte, que esos no son efectivos y no los voy a convertir en efectivo pronto. En un futuro, ¿sí? Algunos años, se van a convertir en efectivo. Estos están ayudando a generar efectivo. El edificio y planta, la maquinaria y equipo, el equipo de transporte, apoyan a la operación de la empresa y apoyan a generar efectivo, ¿sí? Por eso son activos, pero son de largo plazo, porque no voy a poder contar con su valor, ¿sí? Para hacerlo efectivo en el corto plazo. Y otros activos como son seguros pagados por adelantado, patentes de las que ya hablábamos hace ratito, que son otros activos, son derechos, pero no son ni de corto plazo ni de largo plazo, ¿sí? Algunos son de corto plazo, otros son de largo plazo, pero como son intangibles, no los puedo ver, ¿sí? Son papelitos, son derechos, ¿sí? Los pongo en la sección de otros activos, ¿sí? Y aquí tenemos un total de activos que es la suma de todos nuestros activos, ¿sí? Que en el ejemplo este son 23.597.000. Y esa suma de activos nos debe de dar igual a la suma del pasivo y del capital. Nos debe de dar igualito, porque acuérdense que estamos en el registro de la partida doble que comentábamos hace rato, ¿sí? Entonces, esta igualdad siempre se debe de dar. El pasivo es igual, el activo, perdón, es igual al pasivo más el capital. Y esto es como dogma de fe, se debe de dar. En pasivos, ¿qué vemos? Los pasivos de corto plazo y de largo plazo. En corto plazo, pues están proveedores, créditos bancarios, cuentas por cobrar y otros pasivos por cobrar, ¿sí? Proveedores es todo lo que compré de inventario y que no lo pagué, ¿sí? Que lo tengo que pagar. Créditos bancarios son, pues, como su nombre lo dice, algunos créditos que tengo con alguna institución financiera y que tengo que pagar en el corto plazo, ¿sí? Porque si se fijan, también tenemos créditos de largo plazo, nada más que estos los tenemos que pagar en el largo plazo, ¿sí? Puede ser en 1, 2, 3, 10 y 15 años, ¿sí? Cuentas por pagar, son todas esas cuentas por pagar que se van formando, ¿sí? Durante el mes y que se pagan en el mes siguiente. Por ejemplo, el recibo de la luz me llega a lo mejor el día 28 del mes, pero no lo voy a pagar ese mismo día, lo vengo pagando hasta el día 15 o 20 del mes siguiente, ¿sí? Pero como es del mes anterior, tengo que registrarlo en el mes anterior, ¿sí? Y sucede con la luz, con el agua y con el cable y con todo. Y también sucede con algunos
sueldos y con algunos impuestos, ¿sí? Que son de un mes y se pagan en el mes siguiente, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de pasivos acumulados que le llamamos, ¿sí? Terminan siendo esas cuentas por pagar. Y otros por pagar que siempre se van acumulando ahí, y son los otros que nunca sabemos dónde acomodarlos, ¿sí? Pero ahí siempre están. Ese pasivo de largo plazo, entonces, como decíamos hace ratito, son esos créditos de largo plazo y obligaciones por pagar. Y aquí es donde marcaba yo las liquidaciones, las pensiones, primas de antigüedad, etcétera, que sabemos que vamos a tener que pagar en algún momento, ¿sí? Y que tenemos que tener ahí marcadas en una obligación. Y ya por último vemos el capital contable. El capital contable es el valor del patrimonio del accionista. Todo esto vale el patrimonio del accionista. Él aportó 1,5 millones, sí, el accionista, y tiene de utilidades retenidas de años anteriores 5,5 millones, ¿sí? Y en este año tuvo unas utilidades de 12,127,000, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué acá en utilidades retenidas tiene tan poquito? Porque estas utilidades retenidas es el saldo de las utilidades de ejercicios anteriores. También se pagan dividendos, ¿sí? Los accionistas, que son los dueños de estas aportaciones, viven de sus dividendos, ¿sí? Muchas veces. Entonces hay que pagarles periódicamente, a veces mensualmente, a veces semestralmente, ¿sí? Los dividendos. ¿Y qué es los dividendos? La parte de las utilidades de la empresa que son de los accionistas. Y esto lo vamos a ver en la siguiente información. En este estado de pérdidas y ganancias, aquí es donde vemos, fíjense, aquí están las utilidades. Esas utilidades que en la filmina anterior estaban como utilidad del ejercicio, aquí está la utilidad neta. Y de estas utilidades se decide pagar una parte como dividendos a los accionistas y la otra parte se queda dentro de la empresa para reinversión. Y el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados no es otra cosa más que las ventas menos los costos. Aquí nos está marcando que esta empresa vendió 88 millones. Aquí está lo que le costó producir lo que vendió y tiene una utilidad bruta, que es la utilidad parcial. Le quita los gastos de venta, que son los gastos del proceso de venta de vendedores y de publicidad y mercadotecnia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los gastos de administración y me da una utilidad de operación. Y a esa utilidad de operación le voy a quitar los intereses y después le quito impuestos, el reparto de utilidades y me da entonces una utilidad neta de 12 millones. Y esa utilidad neta de 12 millones es la que se refleja en el balance general en la parte de capital contable. Ahorita me regreso para que lo vean. Bueno, continuemos. ¿Cómo se interpretan los estados financieros? Obtener de las mismas fuerzas y debilidades de la empresa guías o pautas que permitan evaluar áreas para fundamentar decisiones, ¿sí? Precisamente de esas debilidades y fuerzas de la empresa, analizando esos estados financieros que son esas fuerzas y debilidades, ¿sí? Ahí están reflejadas, voy a encontrar las guías o pautas para evaluar y fundamentar decisiones. Conforme a esas fuerzas y debilidades, voy a fundamentar las decisiones que vamos a tomar en la empresa. Y siempre vamos a analizar la empresa y los estados financieros en dos vertientes. Uno, la generación de efectivo y la otra, la generación de utilidades, ¿sí? Generación de efectivo lo hacemos mediante el análisis y estudio de la liquidez y solvencia, análisis de la rotación de inventarios. En liquidez y solvencia, pues es muy lógico pensar que necesitamos que la empresa sea líquida, que tenga dinero para pagar lo que debe, que eso es de lo que se trata la liquidez y la solvencia. De corto plazo la liquidez y de largo plazo la solvencia, ¿sí? Pero no es otra cosa más que cumplir con los compromisos, cumplir con lo que debo de corto plazo, ¿sí? Y eso es muy importante, pero para que eso se dé, debo de tener un buen estudio y bien amarrados la rotación de inventarios, el análisis de periodo promedio de cobro y el análisis de periodo promedio de pago. Esta rotación de inventarios no es otra cosa más que la velocidad con que la empresa compra y vende. Si la empresa es muy lenta para vender, ¿sí? Entonces va a tener acumulación de inventarios y se van a hacer altos los inventarios, ¿sí? Y eso significa que la empresa pues está perdiendo dinero o dejando de ganar dinero, ¿sí?
Y una empresa que se vuelve lenta para vender, se vuelve lenta para generar dinero, ¿sí? Y peor aún, si esa empresa que es lenta para vender, también es lenta para cobrar. Entonces aquí es donde analizamos el periodo promedio de cobro. Una empresa que es rápida para cobrar va a generar dinero rápido. Entonces va a generar liquidez y la empresa va a tener dinero suficiente para pagar. Pero una empresa que se vuelve lenta en cobrar y cada vez sus periodos de cobro son más altos, de más días, ¿sí? De 20, 30, 50, 60 y cada vez son más largos, se vuelve lenta al cobrar y entonces se vuelve lenta en generar dinero, ¿sí? Y la liquidez empieza a disminuir y entonces empezamos con los problemas de que no tenemos con qué pagar lo que debemos. Y el siguiente, que es el análisis del periodo promedio de pago, ¿sí? Este también tenemos que cuidarlo junto con el periodo promedio de cobro, ¿sí? Porque tampoco podemos estarle pagando a los proveedores con mucha anticipación. Tenemos que estarles pagando conforme podamos y conforme tengamos las fechas de vencimiento, ¿sí? Y entonces, y negociar con ellos fechas posteriores o a lo mejor negociar otro tipo de situaciones, ¿sí? Y eso es parte de lo que vemos en cuando vemos la administración de capital en trabajo o algunas estrategias para mejorar la liquidez, ¿sí? En cursos siguientes. La generación de utilidades. La empresa tiene que ser muy cuidadosa en generar utilidades. Hay que ser conscientes que el que una empresa tenga dinero no significa que tenga utilidades. Posiblemente tiene dinero, pero ya no está generando utilidades. Lo único que está haciendo es cobrando lo que le deben, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos de que la empresa genere dinero, o sea, que esté cobrando dinero, pero que también esté generando utilidades, ¿sí? ¿Y cómo mido las utilidades? Calculando el margen bruto y neto, ¿sí? Los márgenes son muy importantes, eso los calculamos en el estado de resultados. El análisis de la rotación de activos, ¿sí? ¿Qué tanto esos activos me están ayudando a generar utilidades? Análisis del rendimiento sobre la inversión. Esa inversión que hicimos inicialmente como accionistas, ¿cuánto rendimiento nos está generando? ¿Sí? Y ese rendimiento terminan siendo utilidades, ¿sí? Y después el análisis de la utilidad por acción, ¿sí? Todos estos indicadores son muy importantes que los vayamos cuidando en el tiempo, ¿sí? Si no los cuidamos por medio de los estados financieros y su interpretación correcta, ¿sí? Difícilmente vamos a lograr el éxito de la empresa. Bueno, pues les doy muchas gracias por haber atendido este video, ¿sí? Fue con la intención de ilustrarnos un poquito de toda la información que le deben exigir a su contador mes a mes. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.